y ya les anunciamos al principio del programa que hoy día estamos con la señora Bernardita. Ella es hermana de Luis Ramos González, un hombre que de actuales 47 años y que desapareció por ahí en mayo del 2012 en extrañas circunstancias. Él tenía que ir a trabajar, ir a realizar uno de sus pololitos, pitutitos, y de ahí nunca más lo encontraron. De hecho, era la celebración, el festejo del Día de la Madre, el que les abrió las alarmas, las alertas, justamente porque Luis Ramos no llegó y no apareció nunca más. 9 años de una incansable búsqueda que hoy día Bernardita tiene la generosidad de compartir junto a Carlos Gutiérrez y, por supuesto, Juan Andrés Salfate. Les doy el paso a ustedes, Juan Andrés. Muchas gracias, Bernardita, por estar con nosotros, como siempre decimos por acá, por la confianza. Te cuento, Bernardita, el ejercicio que queremos hacer acá es uno solo, muy sencillo y no menos profundo, que es traspasar a la gente que nos está viendo el dolor que ha arrastrado por tanto tiempo. Estamos hablando de Luis Cristian Ramos, hombre de 47 años, que en el mes de mayo del año 2012 desaparece luego de que habitualmente en lo que él se desempeñaba, haciendo trabajos diversos en las cercanías de las rocas de Santo Domingo. Estamos viendo ahí el afiche de la búsqueda que la PDI ha establecido, pero que sin embargo podríamos decir que los ejercicios simplemente se han detenido en esa foto, pero que han ocurrido cosas muy curiosas, como cuando tú, Bernardita, con tu familia decidieron colocar afiches en las calles del lugar donde tu hermano finalmente da la última señal de estar presente. Y eso es lo que queremos conversar el día de hoy. Carlos, el caso de Bernardita, el caso de este hermano de 47 años que desaparece, tiene un punto de inflexión que es bastante particular, porque a él tenía diagnosticado que tenía síntomas de esquizofrenia. Entonces me gustaría que nos describiera un poco cuán problemática era esta condición para tu hermano dentro de la vida diaria. Mi hermano se le hizo un perfil psicológico en ausencia, así se le llama. Okay. La Policía de Fiscalizaciones de acá de la Virup, de aquí de Santiago. Y lo que ellos resumieron, hablaron con mi mamá, con unas amistades muy cercanas a él, conmigo, vieron la pieza de él, cómo estaba arreglada, y de eso lo hicieron un perfil, y ellos dicen que al parecer él podía ser esquizofrénico, porque él cada cierto tiempo, cosa que yo no lo sabía, yo lo vine a saber el mismo 2012, porque hizo una crisis en mi casa, donde vivo con mis hijos, vivía con mis hijos. Decía que habían 2 hombres y una mujer, y que lo iban a matar. Pero él lo que él hacía, él se encerraba. Él todo cerraba, las puertas, las cortinas, y me decía, shh, que me quedara calladita. Lo otro que hacía, yo estaba asustada, tenía miedo. Entonces le digo, acostémonos, acuéstese conmigo en la cama. Y lo acuesto y él me decía, shh, es que me está hablando el malo y me está hablando el bueno, me decía. Pero él siempre sabía dónde estaba, quién era él y quién éramos nosotros que estábamos a su alrededor. Entiendo. Esto no es un diagnóstico certero de que él sea esquizofrénico, pero al parecer es esquizofrénico. Claro, tiene unos rasgos. Por eso... Sí, eso es importante porque lamentablemente en los últimos tiempos de las últimas desapariciones hemos sabido que estos informes psicológicos en ausencia no han sido muy afortunados tampoco. Lo hemos visto y de algunos incluso los han filtrado en televisión y han resultado totalmente opuestos a la realidad. Claro. Entonces, eso le quería preguntar si ese es... ¿el diagnóstico lo hizo un psiquiatra o lo hizo un psicólogo? Porque hay gran diferencia entre estos dos tipos de profesionales. Aquí en el informe lo único que sale en los antecedentes dice en cumplimiento del protocolo de actuación policial para la investigación de presunta desgracia implementado fecha 1 de... en el caso de Luis Cristian Ramos González es indispensable confeccionar el perfil psicológico de esta persona.
con el fin de realizar una descripción basada en su comportamiento y actitudes, antecedentes médicos o psiquiátricos, hábitos y establecimientos sociales, entre otros. Es que ahí hay un punto importante, porque un psicólogo no puede diagnosticar un trastorno que debe hacerlo un psiquiatra o un médico. Claro. Entonces ahí se contraponen un poco en eso. A lo mejor, obviamente toda la información siempre va a ser útil para poder ayudar y orientar a lo mejor de una forma u otra el proceso de búsqueda. Pero tiene demasiado, es un poco sesgado, severo, sí, que finalmente también por otro lado lo hace muy fácil, es casi como cerrar la cortina para entender lo que pasó. Por lo mismo, hablemos de lo que sí realmente sabemos, Bernardita, que es tú como hermana. Bueno, él era el segundo de 4 hermanos, donde está Bernardita. ¿Cómo era él como persona? Es algo que tú puedes dar fe claramente que viviste con él mucho tiempo. Era un ser, porque yo sé que él no está, que está feliz donde está. Maravilloso. Era un muy buen hermano, una muy buena persona. Después que él se extravió, conocí mucha gente y supe muchas cosas que él había hecho, cosas maravillosas que yo no sabía de mi hermano. Éramos muy bondadosos, ¿no? Él era carpintero. Ajá. Él le hizo la casa a la Lynn Copenhagen y a Bastian Bodenhofer. Con ellos trabajó, muy detallista. Su jefe lo quería mucho a él. Él era muy amigo de sus amigos, muy amigo. A él no le molestaba dejar de comer para darle a otra persona. Él siempre estuvo con nosotros, conmigo y mis hijos, me refiero. Él era siempre, le gustaba mucho viajar. Yo creo que viajó hasta Antofagasta, fue su último trabajando, y hacia el sur también fue trabajando. Trabajaba muy bien, lo querían mucho sus maestros y siempre era buscado para los trabajos por sus terminaciones que él hacía en su trabajo. Él, que se haya perdido de esta forma, fue bien. El teléfono de la casa de mis papás él se lo sabía de memoria. Él no era aferrado a las cosas materiales. Él se compraba unos zapatos guantes, se bajaba de la micro y veía a ciertas personas que con sus zapatos rotos, él se los sacaba y se los pasaba. Y yo lo retaba. Yo le decía, oye, tal por cual, le decía, ¿y por qué tus zapatos? Hermana, tiene frío, yo me puedo comprar otro. O cuando llegaba del trabajo y se bajaba de la micro y había un lotecito que andaba tomando porque era muy famoso. Le decían el Papa. El Papa. El Papa le decían. Él tenía... se bajaba de la micro y venía recién pagado. Decía, cabro, ¿qué quieren tomar? Les compraba una garrafa de vino. Se las dejaba y se iba. Él también tomaba mucho alcohol. Después empezó a consumir droga y yo lo pillé, pues. Yo descubrí eso. Y me dice, no, hija, si ni un poquito nomás. Le dije, nada que poquito nomás. Después también descubrí que estuvo tomando pastillas. Esto de llevarlo al médico no era posible porque él no salía, como les digo, él se encerraba. Él no dejaba que saliera nadie ni entrar a nadie. Claro. Entonces, en el momento que él se pierde, yo digo, ¿él para dónde va a ir si él estaba con esa crisis? Él no salía. Claro, su reacción frente a esa postura era de encerrarse. Eso le iba a preguntar, porque él antes de su desaparición, ¿él se había perdido alguna vez o ustedes tenían algún antecedente? En marzo del 2012,
Cristian tuvo un episodio de que fue a la casa de mis papás, ¿sabes? Mi hermano no es de estar en un lugar fijo. Él tiene, como les digo, tiene muchos amigos. A mí de esos amigos que van a todas. Contigo van de cebolla. Ese día se fue a trabajar. Supuestamente iba a trabajar a hacer un trabajo para allá para el lado de la Rayán. Tomó una micro y en esa micro que él tomó dice, esto me lo contó no me recuerdo si un suboficial o el capitán Urra de la subcomisaría de Peñalolén. Él toma esta micro, se sienta, él iba sentado y cerca de él iba una señora. Y esta señora le dice a él, tú fuiste el que mataste a la niñita. Y él al escuchar esto se baja de la micro corriendo y llega muy cerca de un canal, que yo no sé qué canal es, en el que el cuento es que toma una botella, la quiebra y se hace 2 cortes. No muy profundo, pero sí que a Santa Z se le ven, porque nosotros después se lo curamos. Y la gente que iba pasando llamó a carabineros, llegaron carabineros, porque a todo esto se tiró al canal. Pues, y el canal, como había pasado, que mucha gente se iba a matar, le habían optado por poner mallas. Y él cayó arriba de las mallas, por suerte. Y llegó carabinero y todo el cuento, y él les contó que él no había matado. Él les contaba a los carabineros que él no había matado ni una niñita, pero que una señora le había dicho que él la había matado. Claro. Y le dice, mi primo trabaja en la subcomisaría de Peñalolén. Y es cierto, pues mi primo trabaja en la subcomisaría de Peñalolén, así que los carabineros lo que hicieron, lo tomaron, como la herida no era tan como que guau, que se va a morir, se lo llevaron para la subcomisaría de Peñalolén. Mi primo no estaba trabajando en ese momento, y como era lo que él estaba diciendo era grave, porque estaba diciendo que él había matado a una niña. Y la niña, él sabía de dónde era hasta la niña. La niña era 3 casas más abajo de la casa de mis papás. Carabineros fue un arsenal de carabineros, se metieron a la casa. Mi mamá no estaba, había salido con mi hermana del medio. Y los carabineros van a esa casa donde él dice que supuestamente esa era la niñita que le había matado. Y no, pues no había ni una muerta, no había nada de eso. Y ahí se lo llevaron a la comisaría. Allí él empezó que quería a su hermana, o sea, yo. Carabinero llamó, habló con mi mamá y le dijeron, pero que ella le preguntaba yo qué pasaba. Y mi mamá, como media sorda, lo poco y nada me llama por teléfono a mí y me dice, oye, Bernarda, me dice, no sé qué pasó con el Cristian, están los carabineros y que bla, y está en la comisaría, me dijo, ven a buscarme, yo voy, que yo quiero ir. Tomé el auto, me vine yo, vuelta loca, buscando, porque en Peñalolén hay 2 comisarías, la comisaría de la 45 y la subcomisaría de Peñalolén. Y subo arriba a buscar a mi mamá, después bajo otra vez y me atiende este funcionario carabinero, muy amable, y él me contó todo esto que yo les conté que había pasado. Bernardita, ahí tú me estás dejando claro que tu hermano podía llegar a ser muy vulnerable si es que alguien se le iba encima con una acusación que no era. Pero te quiero dejar plantear una pregunta. Y porque aquí es donde están las cosas raras con respecto a la desaparición de tu hermano. Cuando él desaparece para el lado de San Antonio, tengo entendido que tú pegaste carteles de él para si alguien te pudiera dar algún dato, y al parecer alguien comenzó a sacar esos afiches. Por favor, recuerde ese momento, porque vamos a seguir hablando con respecto de tu hermano. Vamos a entregar todos los datos, teléfonos, WhatsApp, por si usted sabe algo, se informe inmediatamente con nosotros, que nos llame para darnos cualquier dato que podamos encontrar el paradero de esta persona.